glucogenólisis y de la glucogenogénesis, y también hay una síntesis recíproca. Aquí yo les recomiendo que cuando estemos viendo lo de la síntesis, lo de la regulación que diga, ustedes vayan anotando quizás los nombres de las enzimas a la par, vayan anotando los nombres de las moléculas, porque aquí hay muchas enzimas que se parecen mucho sus nombres entre sí. Y van a ver que hay moléculas que tienen estados fosforilados y desfosforilados, que las van a hacer activas o inactivas. Pero a su vez, las mismas moléculas también van a tener conformaciones distintas, una conformación R y una conformación T. Entonces vamos a ver que aquí la regulación va a ser dada por unas cascadas enzimáticas. Entonces sí va a ser, no difícil, pero sí un poquito más complejo, porque sí tenemos que prestar mucha atención a cada uno de los detalles, porque si no comprendemos bien que la función de una de esas enzimas, ya no vamos a poder entender el resto, ¿no? Entonces yo les recomiendo que tengan ahí a la mano para estar apuntando, y así no nos perdemos, ¿no? Igual si tienen alguna duda, me dicen, nos detenemos y regresamos y lo explicamos bien, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar, vamos a definir qué es el glucógeno. El glucógeno es una molécula que va a estar presente en la mayoría de las células animales. Vamos a ver que va a ser abundante en el hígado, tan abundante que incluso va a comprender el 10% de su peso. Ustedes saben bien que el hígado es uno de los órganos más pesados del cuerpo, ¿no? Entonces, que el 10% de su peso sea glucógeno significa que tenemos muchas reservas de glucógeno en el hígado. Y también va a estar presente en el músculo esquelético, en una menor proporción, correspondiendo a un total del 3% de su peso total. Y vamos a ver que el glucógeno, su principal función es que va a ser una reserva energética, va a ser una forma de nosotros almacenar la glucosa dentro de las células. Y esto nos va a servir para tener estos reservorios energéticos, estas reservas energéticas, que nosotros en momentos donde la célula necesite movilizar estas reservas, vamos a poder venir, tomar este glucógeno por medio de las vías que vamos a ver ahorita, vamos a poder degradarlo hasta obtener glucosa, ¿no? Y poder nosotros obtener energía. El glucógeno va a ser un polímero muy grande, va a estar compuesto por muchas subunidades de glucosa unidas entre sí por enlaces alfa 1,4 y también va a haber enlaces alfa 1,6. Estos enlaces alfa 1,6 están colocados cada 10 residuos, que son estos que vemos acá, y estos enlaces son los que van a corresponder a las ramificaciones, porque vamos a ver que el glucógeno es una molécula ramificada. O sea, nosotros vamos a tener, digamos, nuestros monómeros principales de glucosa, y más o menos cada 10 residuos vamos a tener estos enlaces alfa 1,6 que nos van a constituir una ramificación, ¿no? Y las ramificaciones van a ser otra cadena de unidades de glucosa, ¿no? Por su gran tamaño, vamos a ver que tiene un elevado peso molecular, pero es una molécula que, a pesar de ser tan voluminosa, va a ser soluble en agua. Y también vamos a ver que en las células vegetales, generalmente ellas no van a almacenar energía en forma de glucógeno, sino que ellas lo van a almacenar en forma de almidón, que sería el análogo del glucógeno en las células vegetales. Vamos a ver cuál es la importancia y la función del glucógeno en el organismo, ¿no? En las células. Primero, tenemos lo que ya mencionamos, que su función principal es que va a ser una forma de nosotros poder almacenar la glucosa. Y la almacenamos como glucógeno porque de esta forma va a poder ser fácilmente movilizable. Vamos a poder acceder fácilmente a estas reservas de glucógeno para transformarlas en glucosa y movilizar esta glucosa a todos los tejidos que la necesiten. El glucógeno se va a encontrar en el citosol de las células. Está también, al igual que la glucólisis, al igual que la gluconeogénesis, son reacciones que se van a dar en el citosol de las células. Y se va a encontrar en forma de gránulos. Vamos a ver que generalmente son gránulos entre 10 y 40 nanómetros, que en esta imagen que tenemos acá, vemos que tienen como un montón de puntitos negros acá. Todo ese montón de puntitos son las reservas de glucógeno. Y aquí en estos gránulos se van a contener las enzimas, tanto para la degradación como para la biosíntesis, y también las enzimas que nos van a regular estas dos rutas. Vamos a ver que hay dos procesos principales, digamos, del glucógeno. Uno que se va a dar en el hígado y el otro en el músculo. Vamos a ver que en el hígado los procesos de la síntesis, la biosíntesis y la degradación
van a tener la función de ayudarnos a mantener la homeostasis de la glucosa. Esto quiere decir que vamos a mantener los niveles de glucosa sanguíneos necesarios para nosotros poder satisfacer las necesidades globales de todo el organismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el hígado va a ser el encargado de, a partir de estas reservas de glucógeno, producir glucosa y exportarla a la sangre para que ésta llegue a todos los demás tejidos. Entonces el hígado nos va a ayudar a mantener la homeostasis general del organismo en cuanto a la glucosa, porque nos va a regular los niveles de todo el cuerpo. En cambio, en el músculo, el glucógeno igualmente va a ser una forma de almacenar glucosa pero solamente para necesidades propias. Esto quiere decir que el músculo no va a poder cumplir esta misma función que tiene el hígado de venir, tomar esas reservas de glucógeno, transformarlas en glucosa y exportarlas a la sangre para que lleguen al resto de tejidos. En el músculo, las reservas de glucógeno únicamente nos van a servir para que el mismo músculo obtenga energía. Es más o menos el resumen de esto, es lo que tenemos acá en estos esquemas, que si se recuerdan, este esquema ya lo vimos, que era el del ciclo de Cori, ¿no? En el cual vamos a tener estas reservas de glucógeno en el músculo esquelético. El glucógeno se va a transformar por la glucogenólisis en glucosa 1-fosfato, la cual se va a interconvertir también en glucosa 6-fosfato. Nosotros ya sabemos que la glucosa 6-fosfato es un intermediario de la vía de la glucólisis, ¿no? Entonces ya la glucosa 6-fosfato ingresa en la glucólisis, produce ATP y nos va a dar como producto piruvato. Pero recordemos que el piruvato en el músculo va a estar, no va a seguir una vía, no va a haber condiciones aeróbicas, ¿no? No va a haber oxígeno, porque el músculo está bajo un esfuerzo muy fuerte, está en un esfuerzo vigoroso. Entonces el músculo no va a tener suficiente oxígeno para que él venga el piruvato y entre en lo que vendría siendo su oxidación a acetilcoenzima A y su posterior ingreso en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces lo que va a pasar acá es que el piruvato va a entrar en una de estas dos vías, si nos recordamos, estas vías anaeróbicas, que era la fermentación láctica o la fermentación etanólica, ¿no? Pero como la fermentación etanólica solo se da generalmente en bacterias, levaduras, en ciertas células vegetales, lo que va a pasar acá es que el piruvato va a ingresar en esta vía de la fermentación láctica, fermentación homoláctica, y nos va a producir dos moléculas de lactato. Sin embargo, si nosotros recordamos, el lactato aquí se va a ir acumulando, va a ser una especie de, no metabolito tóxico, pero sí nos va a ir disminuyendo el pH, porque es un ácido, ¿no? Es el ácido láctico, nos va a ir disminuyendo el pH, y si nosotros seguimos acumulando este ácido láctico en el músculo, lo que va a pasar es que se va a inhibir la glucólisis, porque el pH se va a disminuir tanto que ya no van a ser activas las enzimas, ¿no? Entonces, si se recuerdan, en el ciclo de Cori, este lactato se exportaba a la sangre, luego era recogido, digamos, por el hígado, y ya el hígado lo transformaba nuevamente en piruvato para transformarlo en glucosa y ya exportarlo a la sangre, ¿no? En cambio, en el hígado tenemos que el glucógeno, nuevamente tenemos reservas de glucógeno bastante, recordemos que es hasta el 10% del peso total del hígado, se van a convertir en glucosa 1-fosfato, se interconvierten a glucosa 6-fosfato, y aquí, a diferencia en el músculo, vemos una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que más adelante vamos a entrar bien a detalle a todo esto. Pero esta enzima es la que yo les mencionaba que nos permite en el hígado producir glucosa, y esta glucosa libre nosotros exportarla a la sangre para que ya luego llegue a todos los tejidos que la necesiten, ¿no? Y también vemos que en el hígado también se puede dar la gluconeogénesis, es decir, la formación de esta glucosa, ¿no? A partir de ciertos precursores. Y que en la gluconeogénesis nosotros al formar glucosa también podemos almacenarla como glucógeno, ¿no? No significa que simplemente tenga que formarse como glucosa y ya ser exportada a la sangre, sino que también la podemos tener para almacenarla como glucógeno. Entonces, vamos a ver una comparación para que quede bien claro cuál va a ser el papel, digamos, del glucógeno hepático y el papel del glucógeno en el músculo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la función principal del glucógeno hepático
es este mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre. Esto quiere decir mantener la homeostasis de la glucosa en todo el organismo. Mientras que el glucógeno en el músculo, su función principal es servir como un combustible de reserva en estas condiciones de contracción muscular vigorosa, cuando hay un ejercicio intenso. Vamos a ver que otras funciones del glucógeno hepático es, por ejemplo, que lo vamos a utilizar como un combustible para cualquier tejido. Por lo que mencionaba, ¿no? Que el hígado contiene la glucosa 6-fosfatasa, que nos va a permitir desfosforilar esta glucosa 6-fosfato a glucosa, para así permitir que esta glucosa sea exportada a la sangre y de la sangre llegue a cualquier tejido. Mientras que en el glucógeno muscular no va a tener ninguna función secundaria, ¿no? Únicamente nos va a servir como combustible energético para el músculo. No puede proporcionar energía a ningún otro tipo de tejido. Vamos a ver que, como mencionamos, el glucógeno hepático corresponde más o menos al 10% del peso del hígado y va a ir variando sus concentraciones a lo largo del día, porque vamos a ver que hay ciertos momentos en el día en los cuales el glucógeno aumenta su concentración, ciertos momentos en el día en los cuales disminuye por la movilización de estas reservas, ¿no? Y en el glucógeno muscular generalmente corresponde de un 1 a un 3% del peso total del músculo, ¿no? Y vamos a ver algo muy importante que luego vamos a ver más a detalle en todo lo que sea la regulación de estas dos vías, que es el control hormonal. El glucógeno está no solo regulado a nivel de regulación alostérica, digamos, modificaciones covalentes, sino que también va a estar regulado a nivel hormonal, y esta regulación hormonal es de hecho muy importante. Entonces vamos a ver que el glucógeno del hígado va a estar regulado por lo que sería el glucagón y la adrenalina, o también que a veces la llamamos epinefrina. Y estos van a estimular la glucogenólisis, es decir, degradación del glucógeno. Y la insulina, por su lado, va a estimular lo contrario, no va a estimular la síntesis. En cambio, vamos a ver que en el músculo, la adrenalina, esta epinefrina, es la que va a estimular la glucogenólisis, y la insulina también va a estimular la síntesis, ¿no? ¿Quedan claras estas diferencias entre los dos tipos de glucógeno que vamos a tener, el hepático y el muscular? ¿Y las funciones de cada uno? Ok. Entonces, ahora sí, vamos a ver más o menos un esquema general de lo que sería la glucogenólisis y la glucógenogénesis, ¿no? Aquí el truco es que literalmente la palabra dice glucógeno. Así no se confunden con la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa, porque esa dice neo, ¿no? Acá es glucógenogénesis, no hay neo aquí en medio. Y la glucogenólisis igualmente dice glucógeno y lisis, ¿no? Degradación de glucógeno. Entonces tenemos la glucogenólisis en rojo, la degradación del glucógeno, que vamos a ver que tiene dos enzimas principales, que van a ser la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. Ya vamos a ver más adelante qué hace cada una. Y tenemos la glucogenogénesis, que está aquí en color verde. Esta va a ser la síntesis de glucógeno. Y esto nos va a servir para tener estas reservas energéticas, ¿no? Vamos a ver que tiene tres enzimas. La glucógeno sintasa, una enzima ramificante que vendría siendo lo opuesto de la enzima desramificante, y una UDP glucosa pirofosforilasa. Antes de entrar en sí en las reacciones de lo que sería la glucogenólisis, vamos a ver lo que es la diferencia entre la hidrólisis y una fosforólisis, porque vamos a ver que estas son reacciones que se van a dar durante este proceso, ¿no? Y quiero que sí quede clara esta diferencia, porque a pesar de que puede parecer muy similar, realmente tiene ciertas diferencias claves que nos van a dar un producto diferente. Por ejemplo, la hidrólisis, nosotros sabemos que el agente que nos va a catalizar esta rotura va a ser el agua, y se va a unir tanto un grupo hidroxilo a una de las moléculas como un protón, ¿no? Un hidrógeno. Entonces nosotros aquí, esto es una glucosa libre, ¿no? Lo que obtenemos va a ser un monosacárido, una glucosa libre. Sin embargo, en la fosforólisis, el agente que nos va a catalizar esta rotura no va a ser el agua, va a ser un grupo de fosfato inorgánico, un fosfato inorgánico que esté disuelto ahí en el citosol.
Y vamos a ver que este fosfato se va a unir a una de las moléculas que nosotros obtengamos. Por ejemplo, esta fuera la glucosa, es la glucosa de hecho, se va a unir el fosfato inorgánico en el carbono 1 y entonces nos va a quedar, en lugar de una glucosa libre, vamos a tener una glucosa 1-fosfato, ¿no? Entonces, a pesar de que ambas reacciones son reacciones de ruptura, digamos, que nos van a dividir una cadena larga, un polisacárido, un disacárido, nos lo van a ir dividiendo en monosacáridos, vamos a ver que son diferentes, ¿no? Están catalizadas por agentes diferentes y vamos a obtener productos diferentes, ¿no? Ahora sí, la glucogenólisis. Vamos a ver que esta es la degradación del glucógeno y el producto resultante que nos va a dar es principalmente glucosa 1-fosfato y en una muy pequeña proporción nos va a dar glucosa también, una glucosa libre, ¿no? Y vamos a ver que la glucosa 1-fosfato no se va a poder utilizar directamente en el metabolismo energético. Esto porque es glucosa 1-fosfato, ¿no? Y nosotros la necesitamos como glucosa. Entonces, tenemos aquí lo que sería el glucógeno. Estos son sus extremos no reductores. A partir de los extremos no reductores, estos de acá, es que vamos a ir degradando, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener a la enzima glucógeno fosforilasa, que es nuestra enzima principal, y por medio de una fosforólisis, no una hidrólisis, va a ir cortando, ¿no? Va a ir cortando uno a uno todos estos monosacáridos y los va a ir separando. Pero como es una fosforólisis, nosotros tenemos en cuenta que se van a ir produciendo moléculas de glucosa 1-fosfato, no glucosa libre, sino que se van a ir produciendo glucosas 1-fosfato. Porque este grupo fosfato, que es el que nos está catalizando la ruptura, se va a unir a cada uno de los monosacáridos que estemos separando, ¿no? Entonces, todas estas son glucosas 1-fosfato. Cuando la enzima llegue hasta aproximadamente 3 unidades antes del enlace alfa 1,6, que si se recuerdan, es el enlace que nos creaba estas ramificaciones, se va a detener. Y aquí es donde va a entrar la enzima desramificadora. La enzima desramificadora vamos a ver que tiene dos tipos de actividades, una actividad transferasa y una actividad desramificante como tal. Vamos a ver que la actividad transferasa lo que va a hacer es que va a tomar estas 3 unidades antes, estos 3 monosacáridos antes de este enlace alfa 1,6, que es el que está en rojo, y los va a transferir a la cadena principal, en el extremo no reductor. Entonces, digamos, va a tomar estos enlaces, estos monosacáridos en amarillo, y los va a pasar a la cadena principal, que es la que tenemos abajo, ¿no? Solo nos va a dejar este enlace, este monosacárido, que es el del enlace alfa 1,6, que está en rojo, ¿no? Entonces, eso va a ser en su actividad transferasa. Ahora, la misma enzima desramificadora, pero en su actividad desramificante, lo que va a hacer es que nos va a hidrolizar este enlace alfa 1,6. Y como es hidrólisis, aquí sí nos va a liberar glucosa libre. No va a ser glucosa 1-fosfato, sino que vamos a tener una glucosa libre porque va a ser el agua el que cataliza esta ruptura y no va a haber un grupo fosfato que se una, ¿no? Entonces nos va a liberar glucosa libre, que es lo que tenemos aquí en rojo. Y aquí nuevamente va a venir la glucógeno fosforilasa y va a ir cortando otra vez, ¿no? Va a ir sacando uno por uno todos estos hasta que vuelva a encontrarse con un enlace alfa 1,6 y se repite todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que si nos damos cuenta, nuestro producto principal va a ser la glucosa 1-fosfato, porque lo que estamos obteniendo en mayor medida son todas estas glucosa 1-fosfato que se van a ir rompiendo, digamos, ¿no? Que se van a ir liberando. En cambio, solo vamos a obtener glucosa una vez por cada ramificación. Entonces, obviamente, va a ser en una proporción mucho menor, ¿no? Por eso es que nuestro principal producto es la glucosa 1-fosfato y nuestro producto secundario va a ser la glucosa. ¿Queda claro cuál es el mecanismo de la glucogenólisis? Ok. Entonces, vamos a ver que aquí es donde entra lo de la glucosa 6-fosfatasa, que se encuentra únicamente en el hígado,
y que esta va a ser clave para la homeostasis de la glucosa, ¿no? Lo que mencionábamos, que al el hígado tener únicamente esta glucosa 6-fosfatasa, va a ser el único que va a poder exportar glucosa a la sangre, ¿no? Porque vamos a ver, tenemos la glucosa 1-fosfato que obtuvimos en gran cantidad acá. La glucosa 1-fosfato por una fosfoglucomutasa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Simplemente se cambia de lugar. Si se recuerdan, las mutasas lo que hacían justamente era cambiar de lugar estos grupos funcionales dentro de una misma molécula, ¿no? Entonces cambia el grupo funcional del carbono 1, lo va a pasar al carbono 6, ¿no? El fosfato. Entonces vamos a tener glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato en el hígado, solamente en el hígado, va a venir la glucosa 6-fosfatasa y la va a hidrolizar. Va a romper el enlace y va a dejar solo glucosa libre y fosfato inorgánico libre, ¿no? Entonces, esta glucosa libre ya vamos a poder nosotros transportarla a la sangre, junto con, si estamos en el hígado, la glucosa también que se está produciendo en menor cantidad acá, ¿no? Entonces, el hígado nos va a permitir que a partir de este producto principal que nosotros teníamos, que no nos va a ser útil, porque nosotros lo necesitamos transformar en glucosa 6-fosfato y ya luego transformarlo en glucosa, nos va a poder permitir obtener grandes cantidades de glucosa para poder transportarlas a la sangre y que de la sangre lleguen al resto de tejidos. Pero esto, otra vez les digo, únicamente en el hígado. En el resto de tejidos, en el músculo, por ejemplo, esto no ocurre porque el músculo no va a tener glucosa 6-fosfatasa. Eso quiere decir que en el músculo vamos a tener la glucosa 1-fosfato, se va a convertir en glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa, pero hasta ahí se va a quedar. Esta glucosa 6-fosfato luego ya va a ingresar en lo que sería la glucólisis, pero no va a poder convertirse directamente en glucosa para ser transportada a la sangre, ¿no? Ahora, no cargaron. Ustedes no logran ver las imágenes, ¿verdad? Porque me parece que no cargan. A ver, espérenme. Espérenme. Voy a sacar las imágenes de donde las saqué para que así las podamos ver, porque si no, no vamos a entender. Pero para mientras les voy a explicar lo que dice acá. La glucógeno, génesis, es la síntesis de glucógeno. Y vamos a ver que va a tener 3 enzimas principales. Que van a ser, vamos a activar una molécula de glucosa. La vamos a activar uniéndole este UDP. Entonces se va a transformar en UDP, glucosa, pirofosforilasa. Luego le vamos a añadir a esta molécula de glucosa activada. Vamos a añadir esta glucosa activada al extremo de la molécula de glucógeno que vayamos sintetizando. Entonces es como que esta glucógeno sintasa va a tomar esta glucosa activada y la va a ir añadiendo a la cadena para irla agrandando cada vez más e ir formando el glucógeno. Y para generar las ramificaciones lo que vamos a utilizar es una enzima ramificante que va a ser, digamos, cataliza la reacción opuesta a la enzima desramificante en su actividad desramificadora. Y vamos a ver que las unidades de glucosa, esta UDP glucosa pirofosforilasa, que es la glucosa activada, se van a ir uniendo a partir del extremo no reductor. Siempre sabemos que todo, tanto la síntesis como la degradación, empiezan en el extremo no reductor. Siempre vamos a empezar de ese lado. Entonces, denme unos minutos y voy a colocarles los esquemas, ¿no? Para que lo vayamos viendo bien. Que aquí tenemos esta glucosa activada, que va a ser esta UDP glucosa, que si vemos acá se llama UDP porque le estamos añadiendo este uracilo difosfato, ¿no? Entonces, y acá lo que está en rojo sería la glucosa como tal y este sería el UDP. Entonces, tenemos la glucosa activada, y a esta glucosa activada que nosotros activamos, si se recuerdan, con esta enzima que se llamaba UDP glucosa pirofosforilasa, ¿no? Entonces vamos a tomar esta glucosa activada y con la glucógeno sintasa la vamos a unir a este que está en azul acá, que es el extremo no reductor del glucógeno.
que este va a ser como una especie, esta molécula va a ser una especie de precursor, digamos, va a ser como una guía que nos va a permitir ir nosotros ya armando la molécula de glucógeno total, ¿no? Una molécula ya grande. Por eso es que generalmente dice que esta tiene aproximadamente un poquito más de unos 4 residuos, ¿no? Entonces, con la glucógeno sintasa vamos a ir añadiendo estas unidades de glucosa en el extremo no reductor, este extremo de acá. Si se dan cuenta, nosotros no añadimos toda la UDP glucosa, únicamente vamos a añadir la glucosa como tal, que está en rojo. Es lo que se añade acá en el extremo no reductor. El UDP, el uracilo difosfato, se libera. Únicamente nos va a catalizar la unión del monosacárido de glucosa, ¿no? Y entonces así vamos a ir cada vez añadiendo más y más y más y más para ir alargando esta cadena e ir formando el glucógeno. ¿Queda claro cómo funciona esto? Ok, entonces regresemos a la presentación. La glucogenólisis y la glucogénesis. Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo que sería la regulación de las dos vías. Vamos a ver primero la regulación de una de las vías y luego la regulación de otra. Y luego vamos a ver la regulación en conjunto, ¿no? La regulación recíproca de ambas vías. Entonces, vamos a ver que para la glucogenólisis, la enzima que nosotros vamos a regular va a ser la glucógeno fosforilasa, que si se recuerdan, es esta enzima principal que nos va a ir catalizando esta fosforólisis, ¿no? Que nos va a ir rompiendo este polisacárido del glucógeno en unidades de glucosa 1-fosfato. Entonces, la regulación del glucógeno va a ser diferente, de la glucógeno fosforilasa va a ser diferente tanto en el hígado como en el músculo. Vamos a ver que la regulación de la glucogenólisis va a tener lugar por 3 vías que van a ser diferentes y son como las 3 vías principales, que son una interconversión enzimática de la glucógeno fosforilasa. Esto va a ser por un mecanismo dependiente del AMP cíclico, que es esta molécula que se llama CAMP, que esto se va a dar principalmente en el hígado. Vamos a también tener en el músculo y en menor proporción en el hígado la activación de la enzima por unos mecanismos dependientes de calcio, y también vamos a tener una regulación alostérica que va a estar dada por el AMP. Entonces, dado que el destino metabólico del glucógeno es diferente, la glucogenólisis va a estar regulada por señales hormonales, aparte de estos mecanismos que vimos, diferentes en cada tejido. Por ejemplo, tenemos el glucagón en el hígado y los beta-adrenérgicos en el músculo, la epinefrina, ¿no? El glucagón se va a producir en respuesta a niveles bajos de glucosa en sangre, mientras que la epinefrina es parte de una respuesta, digamos, de alerta del individuo ante el peligro. Y esto nos va a proporcionar este como chispazo, digamos, en el músculo, ¿no? Vamos a ver que la glucógeno fosforilasa tiene 2 formas. Una forma B, que es esta que tenemos aquí en la izquierda, que está desfosforilada. Y al estar desfosforilada va a ser inactiva o menos activa. Pero la podemos activar por medio de efectores alostéricos, que vamos a ver más adelante qué quiere decir esto. Y tenemos una forma activa o forma A, que está fosforilada. Y esta no va a ser realmente regulada a nivel de reguladores alostéricos porque no va a ser sensible a estos, ¿no? Y vamos a ver que tanto la forma fosforilada, esta forma A activa, y la forma desfosforilada, esta forma B, que es inactiva o menos activa, van a poseer 2 conformaciones posibles. Entonces, la forma fosforilada A activa puede tener un estado relajado, que es un estado R, este de acá, que va a ser activo, o puede tener un estado tenso, un estado T, que va a ser inactivo. Como la fosforilasa A es una enzima que está activa, su equilibrio está desplazado hacia el estado R, ¿no? El estado activo. Pero también puede cambiar a un estado T que la va a inactivar. Ahora tenemos lo que es la fosforilasa B. La fosforilasa B
también va a tener un estado T, que va a ser tenso, va a estar inactivo, y un estado R, que va a estar relajado y va a estar activo. Como la fosforilasa B es inactiva o tiene menor actividad que la fosforilasa A, vamos a ver que generalmente su equilibrio va a estar desplazado hacia el estado T, es decir, el estado tenso inactivo. Pero de haber ciertas condiciones, se puede desplazar hacia el estado R y se puede activar. Pero es importante que tengamos en cuenta estas diferencias. Hay una fosforilasa A y una fosforilasa B, y cada una de estas puede también a su vez tener un estado T inactivo o un estado R activo, ¿no? Y vamos a ver que la enzima que nos va a realizar esta fosforilación de la glucógeno fosforilasa, es decir, que nos va a fosforilar a la fosforilasa A para que sea activa, va a ser una fosforilasa quinasa. Esta va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, nos la va a activar, la va a transformar en la forma A, que es lo que vemos acá. Fosforilasa A es activa, ¿no? Porque está fosforilada, y esto está catalizado por la fosforilasa quinasa. Y aparte vamos a ver que también va a cumplir con dos condiciones, digamos, dos funciones. Va a ser regulada por fosforilación. Esto quiere decir que la fosforilasa quinasa también va a tener un estado fosforilado y un estado desfosforilado, y cuando esté fosforilado es cuando va a tener su mayor actividad, y va a ser fosforilada por una proteína que se llama proteína quinasa A, o a veces también se llama proteín quinasa A, pero se abrevia como pKa. Entonces acá es donde les digo que es bueno que vayamos anotando, porque tenemos la glucógeno fosforilasa A, glucógeno fosforilasa B. Glucógeno fosforilasa A es activa y la glucógeno fosforilasa B es inactiva. Y cada una tiene un estado T que va a ser inactivo y un estado R que va a ser activo, ¿no? Pero a su vez, la que nos va a fosforilar y nos va a activar a esta glucógeno fosforilasa va a ser la fosforilasa quinasa. Y la fosforilasa quinasa también a su vez va a estar fosforilada, lo que la va a activar, va a aumentar su actividad por una proteína quinasa A o proteín quinasa A. Esta pKa, ¿no? Entonces es importante que vayamos anotando, ahí si ustedes pueden ir tomando nota para que no se vayan a perder, ¿no? Porque si se dan cuenta hay varias enzimas que todo es como una cascada, ¿no? Porque una enzima fosforila a otra, luego esta enzima va a fosforilar a otra, y así es como llegamos a una activación global de la vía, ¿no? Entonces, aparte de esta regulación por fosforilación, la fosforilasa quinasa también va a estar regulada por concentraciones de calcio. Esto quiere decir que cuando nosotros va a tener una subunidad que se llama calmodulina, esta enzima, y al unirse a esta subunidad una molécula de calcio, va a aumentarse aún más su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que tenemos aquí la fosforilasa quinasa fosforilada, ¿no? Está activa. Y tenemos aquí también la fosforilasa quinasa en su subunidad calmodulina, va a estar unido el calcio y está parcialmente activada, y esta también está parcialmente activada. Ambas son activas, ambas van a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, pero no están activas al máximo, digamos. Cuando ambas se unen, se cumplen las dos condiciones, nosotros vamos a tener una activación completa y la fosforilasa quinasa va a alcanzar su máxima actividad, es decir, va a estar catalizando a la máxima velocidad lo que sería la fosforilación de la fosforilasa B para convertirla en fosforilasa A, que va a estar en su estado activo. ¿Queda claro cómo funciona este mecanismo de la regulación de la fosforilasa quinasa y a su vez cómo va a regular a lo que sería la glucógeno fosforilasa A y la B? Muy bien. Y vamos a ver ahora cómo es que vamos a regular esta proteína quinasa A, porque no se va a quedar solo ahí. Ustedes recuerdan, que es lo que vimos acá, que la fosforilasa quinasa está regulada por fosforilación. Entonces, cuando sea fosforilada por la proteína quinasa A o la proteína quinasa A, es que va a estar parcialmente activa, ¿no? Entonces vamos a ver que para que esta proteína quinasa A o proteína quinasa A sea activada, necesitamos que se cumplan ciertas condiciones, que va a ser una cascada enzimática en la célula. Entonces,
necesitamos que se eleven principalmente los niveles del AMP cíclico, o también conocido como CAMP, que esto se va a elevar en los miocitos, es decir, en las células musculares, por la epinefrina o la adrenalina, y en el hepatocito por lo que sería la concentración del glucagón. El glucagón está favorecido por condiciones de ayuno. Si recuerdan, el glucagón se sintetiza cuando hay un nivel bajo de glucosa en sangre, y la epinefrina o adrenalina va a estar en esta respuesta de alerta, ¿no? En este ejercicio, cuando necesitamos que haya una gran actividad en el músculo. Entonces, tenemos altas concentraciones de epinefrina, tenemos altas concentraciones de glucagón, se van a unir a receptores, a su receptor correspondiente, por ejemplo en los miocitos al receptor de adrenalina, en el hepatocito al receptor del glucagón, y van a promover la síntesis de el AMP cíclico o el CAMP a partir del ATP. Luego, este AMP cíclico va a venir y va a activar lo que sería la cascada del AMP cíclico o la cascada CAMP, que va a amplificar los efectos de estas dos hormonas. ¿Qué va a pasar? El AMP cíclico va a su vez a catalizar la activación de la proteína quinasa A. Pasa de inactiva a activa la proteína quinasa A, ¿no? Estas concentraciones elevadas del AMP cíclico. Y como sabemos, la proteína quinasa A nos va a venir y va a activar, va a fosforilar a esta fosforilasa quinasa. Y ya luego, la fosforilasa quinasa, parcialmente activa si solo está fosforilada, o completamente activa si está también unida a calcio, va a venir y va a catalizar la activación de la glucógeno fosforilasa, que tenemos la forma B, que está no fosforilada, si se recuerdan, es inactiva, y la glucógeno fosforilasa A, que está activada porque va a estar fosforilada. Entonces, si se dan cuenta, todo es una cadena, ¿no? Por eso se llama una cascada del AMP cíclico, porque a partir de acá vamos a ir catalizando la activación de varias enzimas, ¿no? Es como una cascadita ahí donde van cayendo poco a poco cada una de las cosas, ¿no? Y ya luego con esta glucógeno fosforilasa activa, nosotros vamos a poder transformar el glucógeno en glucosa 1-fosfato, para ya que la glucosa 1-fosfato sea transformada en glucosa 6-fosfato, ingrese a la glucólisis o pueda ser transportada como glucosa por medio de la glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Entonces, ¿queda claro cómo funciona esta cascada o quieren que la repitamos? Porque sí es muy importante. Este es el esquema, justamente el esquema global de lo que vendría siendo toda esta regulación en conjunto, ¿no? Entonces, quiero saber si sí está quedando claro o si lo repetimos. Bueno, voy a tomar entonces como que está quedando claro, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver que en el hígado, además de esta cascada del AMP cíclico, también vamos a tener una segunda cascada, que se conoce como cascada del fosfoinositido. Y esta es porque la adrenalina la adrenalina se va a unir, o la epinefrina se va a unir a un segundo receptor. Y este nos va a inducir una elevación de los niveles de calcio. Si recuerdan, el calcio se unía a la fosforilasa quinasa y nos la activaba parcialmente. Y si se une a la fosforilasa quinasa cuando también la fosforilasa quinasa está fosforilada, nos la va a activar al máximo. Va a aumentar su actividad, ¿no? Va a alcanzar una velocidad máxima. Entonces, por la hora vamos a dar unos minutos para que se despejen un poco, vayan al baño, tomen agua, y vamos a regresar a las 57, si les parece, ¿sí? Bueno, entonces vamos a repetir esto una última vez, solo para asegurarnos de que pues sí está quedando claro, ¿no? Entonces, tenemos que en el músculo, en los miocitos, en ciertas condiciones, como por ejemplo en un ejercicio intenso, vamos a tener el aumento en la concentración de la epinefrina o adrenalina. Y en el hepatocito, en condiciones de ayuno, donde vamos a tener una glucosa baja, vamos a tener el aumento de la concentración del glucagón, esta hormona que se sintetiza
en respuesta a niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces, ambas hormonas se van a unir a receptores específicos de membrana. La epinefrina o adrenalina se une a un receptor en el miocito de epinefrina. Y en el hepatocito el glucagón se une a un receptor de glucagón. Estas dos hormonas van a catalizar la conversión del ATP por una adenililciclasa en AMP cíclico o CAMP. Este AMP cíclico es el que luego va a activar esta cascada enzimática, cascada del AMP cíclico o cascada de CAMP, que lo que va a hacer es que va a venir el AMP cíclico y va a activar a la proteinquinasa A, el pKa. Pasa de su forma inactiva a su forma activa. En su forma activa, la proteinquinasa A va a catalizar la activación de la fosforilasa quinasa. ¿Cómo? Va a venir y va a fosforilar a la fosforilasa quinasa, que va a estar inactiva, y la va a convertir en una fosforilasa quinasa activa. Y también vamos a ver que la adrenalina y el AMP cíclico en el hígado también puede aumentar lo que vendrían siendo las concentraciones de calcio, ¿no? Luego vamos a tener que la fosforilasa quinasa ya activada, fosforilada, va a venir y va a catalizar la fosforilación de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa B está desfosforilada, no tiene grupos fosfato y está inactiva. Y la fosforilasa quinasa va a venir y la va a fosforilar. Entonces la glucógeno fosforilasa va a quedar fosforilada, se va a transformar en la glucógeno fosforilasa A, que va a estar en su estado activo. Y ya la glucógeno fosforilasa activa en su conformación R, ¿no? Va a venir y va a catalizar la fosforólisis del glucógeno en glucosa 1-fosfato. Recordamos, la fosforólisis, utilizamos fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico se va a quedar unido a las moléculas, a los monosacáridos de glucosa que nosotros estamos separando. Entonces nos queda unidades de glucosa 1-fosfato. Ya la glucosa 1-fosfato en el músculo puede entrar en la glucólisis, como la glucosa 1-fosfato por una mutasa se transforma en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato ya ingresa en la glucólisis, ¿no? Y ya nos va a proporcionar energía para la contracción muscular. Ahora, en los hepatocitos, en el hígado, la glucosa 1-fosfato puede tanto entrar a glucólisis como también puede entrar y transformarse en glucosa 6-fosfato por esta misma mutasa y luego la glucosa 6-fosfato ser hidrolizada, ¿no? Por la glucosa 6-fosfatasa, dándonos solamente unidades de glucosa. Y esta glucosa va a ser transportada por la sangre a cualquiera de los tejidos que la necesiten. Entonces con esto esperamos que ya queda claro la regulación alostérica y la regulación por modificación covalente de estas enzimas, ¿no? De la glucogenólisis. Ahora, vamos a ver que también hay cierta regulación alostérica que va a ser dependiente del tejido en el cual está. Por ejemplo, va a haber una regulación en músculo y va a haber una regulación en hígado. Vamos a ver que la fosforilasa B, que es la inactiva, está desfosforilada, se va a poder activar en ciertas situaciones, cuando los niveles del AMP aumenten, y esto se da generalmente en situaciones de emergencia energética. ¿Y cómo se va a activar esta fosforilasa B? Si se recuerdan, con las fosforilasas nosotros tenemos un estado R, que va a ser un estado activo, en un estado relajado activo, y un estado T, que va a estar en un estado tenso inactivo, ¿no? Entonces, la fosforilasa B, al aumentarse los niveles de AMP, que es lo que tenemos acá, se va a promover ese cambio del estado T, que es un estado inactivo, a un estado R, que es un estado activo. Sigue siendo fosforilasa B, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es que se transforme en fosforilasa A, porque eso únicamente puede pasar si se está fosforilando.
como no se está fosforilando, si se dan cuenta, esta fosforilasa B, le faltan estos fosfatos aquí como en naranjita rojo que están acá, sigue siendo fosforilasa B, pero va a estar simplemente en una conformación diferente. Va a pasar de un estado en el que generalmente se encuentra, que es un estado T inactivo, a un estado R activo. Y esto en respuesta a niveles elevados de AMP. Por el contrario, si se dan cuenta, los niveles de ATP y de glucosa 6-fosfato lo que van a promover es el estado T, que es el estado inactivo, que es lo que miramos acá. El ATP y la glucosa 6-fosfato van a competir con el AMP y van a actuar como inhibidores, devolviéndola al estado T, un estado tenso inactivo. Ahora, en el hígado vamos a ver que lo que se va a regular es la fosforilasa A. ¿Cómo? La fosforilasa A no va a responder a esta regulación alostérica por el AMP, pero sí va a ser sensible a la regulación por los niveles de glucosa, que tiene sentido, ¿no? Porque es el hígado y vimos que el hígado se encarga de mantener la homeostasis de todo el organismo en cuanto a la glucosa. Entonces, cuando nosotros tenemos niveles de glucosa elevados, los niveles de glucosa aumentan, vamos a tener que la glucosa se va a unir a la fosforilasa A. Recuerden que la fosforilasa A está en un estado R. Generalmente está en un estado R, que es un estado activo. Y van a obligarla a que pase de este estado R a un estado o una conformación T, que va a ser inactiva. Cuando la fosforilasa A pasa a este estado inactivo, vamos a ver más adelante esta reacción en específico que se va a dar, se van a exponer estos grupos fosfato, digamos que van a salir de aquí adentro, van a salir, se van a exponer y van a poder ser hidrolizados. Entonces, al ser hidrolizados, se van a quitar y sabemos bien que una fosforilasa que no tiene grupos fosfato ya no va a ser una fosforilasa A, va a ser una fosforilasa B. Entonces la va a inactivar por completo, digamos. Ya va a pasar a ser una fosforilasa B y ya no va a ser fosforilasa A activa. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Tenemos que tener muy en cuenta que esta regulación alostérica depende del tejido, va a regular distintas fosforilasas dependiendo de en qué tejido está, pero también no es una fosforilación y una desfosforilación, sino que es un cambio de conformación. Entonces, como tal, no es de que la fosforilasa B pasa a fosforilasa A, sino que sigue siendo fosforilasa B, simplemente va a cambiar de conformación. Pasa de una conformación inactiva, que es un estado T, a una conformación activa, que es un estado R. En cambio, con la fosforilasa, igual también va a haber un cambio de conformación, pasa de su estado R, que es activo, a un estado T, que va a ser inactivo, pero con la diferencia de que cuando esta fosforilasa pasa a su estado T inactivo, se van a exponer los grupos fosfato, se los quita los grupos fosfato y se va a convertir en una fosforilasa B y esta ya se puede degradar, entonces la va a inactivar por completo. ¿Queda claro este mecanismo de regulación alostérica? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la regulación de la glucógeno sintasa, que esta nos va a regular la síntesis de glucógeno, la glucógenogénesis, ¿no? Vamos a ver que su control va a ser lo opuesto a la fosforilasa. Muy similar, simplemente vamos a ver que hay ciertas cosas que van a ser lo contrario. Entonces va a tener una regulación por modificación covalente. Sabemos que estas regulaciones por modificaciones covalentes son fosforilación y desfosforilación. Y también va a tener una regulación alostérica. Entonces, en su regulación por modificación covalente, la glucógeno sintasa también tiene dos formas. Esto quiere decir que también va a tener una forma, una glucógeno fosforilasa A y una glucógeno fosforilasa B. Pero a diferencia de la glucógeno fosforilasa, la glucógeno sintasa va a tener una forma A, o sea, va a ser glucógeno sintasa A, que va a estar desfosforilada, pero va a ser activa. Si se recuerdan, con la glucógeno fosforilasa es glucógeno fosforilasa A fosforilada. Cambio aquí es glucógeno sintasa A desfosforilada, pero sigue siendo la forma activa. Y la glucógeno sintasa B va a estar fosforilada, pero va a ser inactiva. Entonces, si se dan cuenta aquí, la diferencia es que en la glucógeno fosforilasa, el que esté fosforilada la activa, mientras que en la glucógeno sintasa, si la glucógeno sintasa está fosforilada,
la inactiva, ¿no? Esa es la diferencia, pero en general siguen teniendo una forma A, una forma B y también una conformación R y una conformación T. También va a ser fosforilada por la proteína quinasa A y se va a convertir en una forma B que es inactiva. Y vamos a ver que también hay una regulación alostérica, en la cual la forma B, que vemos que es la inactiva, está fosforilada, va a requerir obligatoriamente que haya un activador alostérico, que es la glucosa 6-fosfato. Si no hay glucosa 6-fosfato, la forma B siempre va a estar inactiva, nunca la vamos a poder activar. Entonces siempre va a estar en este estado, el estado T, ¿no? Que es un estado inactivo. En cambio, la forma A, vamos a ver que va a trabajar, siempre va a estar activa, ¿no? Va a trabajar independientemente de si está o no está presente la glucosa 6-fosfato. Y vamos a ver ahora que hay una regulación que es recíproca. Esto quiere decir que se regula al mismo tiempo y se regulan de forma coordinada lo que es la glucogenólisis y la glucógenogénesis. Entonces, esto se busca para evitar un ciclo fútil. Ayer vimos lo que eran los ciclos fútiles. Estos son ciclos inútiles en el cual vamos a estar gastando la energía que estamos produciendo al mismo tiempo. Entonces no tiene sentido, ¿no? Porque no vamos a tener un beneficio. Y vamos a ver que la célula va a coordinar ambos procesos mediante señales hormonales globales. Y se va a lograr principalmente por un sistema de cascadas de fosforilación y desfosforilación, que van a estar coordinadas por dos estados fisiológicos opuestos. Vamos a ver cuáles son esos dos estados. Uno de esos estados es cuando va a predominar la degradación del glucógeno. Predomina la glucogenólisis. Esto se va a dar generalmente en condiciones donde hay una presencia de adrenalina o epinefrina, en condiciones de ayuno y en condiciones de ejercicio intenso, ¿no? Que es por eso que hay una concentración elevada de adrenalina. Y también, obviamente, al ser condiciones de ayuno, va a haber una concentración elevada de glucagón. Vamos a ver que estas hormonas, lo que hace la adrenalina y el glucagón, se van a unir a sus receptores específicos y van a elevar los niveles del AMP cíclico y van a activar a la proteína quinasa A, que si se recuerdan es lo mismo del esquema que vimos anteriormente. Este esquema de acá. Entonces, estas hormonas se unen a sus receptores, elevan los niveles de AMP cíclico, activan a la proteína quinasa A. Esta otra vez va a fosforilar a las fosforilasas quinasas, va a fosforilar y activar a la glucógeno-fosforilasa, se inicia la degradación y va también al mismo tiempo fosforilar a la glucógeno sintasa, por lo que va a inactivar la síntesis. Entonces, aquí lo que va a hacer es que la proteína quinasa va a estar regulando al mismo tiempo ambas rutas. Antes lo vimos por separado, ¿no? Vimos que la proteína quinasa fosforilaba a la fosforilasa quinasa, luego esta fosforilaba a la glucógeno fosforilasa y al fosforilarla estaba en su forma activa, ¿no? Pero recordemos que con la glucógeno sintasa, cuando está fosforilada, está inactiva, ¿no? Entonces, la proteína quinasa A lo que va a hacer es que va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, la va a activar, entonces va a haber una degradación de glucógeno activa, pero al fosforilar también al mismo tiempo a la glucógeno sintasa, lo va a inactivar. Entonces, no solo vamos a tener activa y vamos a tener promovida, digamos, la degradación, sino que al mismo tiempo también vamos a tener inactivada la síntesis. Así no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? No solo promovemos el aumento de una, sino que también al mismo tiempo, de una vez, apagamos, inactivamos la otra vía. Y vamos a ver también que la proteína quinasa A también va a fosforilarnos a una subunidad que se llama inhibidor 1, también conocido como PPI, el cual nos va a bloquear a estas fosfatasas. ¿Qué son las fosfatasas? Estas son unas enzimas que nos van a catalizar la hidrólisis de los residuos fosforilados de serina y treonina de estas proteínas y van a revertir los cambios, las modificaciones covalentes, es decir, las fosforilaciones que hicieron las proteínas quinasas. Entonces van a ser una especie de enzima antagonista a las proteínas quinasas. Y vamos a ver ahorita cómo es que esto afecta en la regulación. Esto es en el estado en el cual predomina la degradación del glucógeno, ¿no? Nosotros tenemos
promovida la degradación y tenemos inactivada la síntesis. ¿Cómo? Mediante mecanismos de modificación covalente por medio de la proteinquinasa A. Fosforila a la glucógeno fosforilasa, lo que la activa, y va a fosforilar a la glucógeno sintasa, lo que la inactiva. Ahora, hay otro estado fisiológico que es opuesto. Aquí es cuando va a predominar la síntesis del glucógeno. Esto se da en un estado postprandial, que esto quiere decir que es después de que nosotros comemos y vamos a tener niveles elevados de glucosa en sangre. Aquí se va a liberar insulina, que si recordamos, la insulina se sintetiza en respuesta a niveles elevados de glucosa en sangre. Y también va a estar en un estado de reposo, donde los niveles de glucosa van a ser, vamos a tener glucosa circulante y no la estamos utilizando, entonces lo que vamos a hacer es guardarla como glucógeno. Entonces, vamos a ver que la insulina también va a desencadenar una cascada de señalización, pero a diferencia del glucagón, la adrenalina o epinefrina que nos activaba la proteína quinasa A mediante el AMP cíclico, la insulina lo que va a hacer es que nos va a activar a la proteína fosfatasa 1 o a la PP1, que era la que mencionábamos aquí. Entonces, la PP1 lo que va a hacer es que va a actuar de forma opuesta a la proteína quinasa A. Nos va a desfosforilar, porque recordemos que estas fosfatasas, su función era que revierten los cambios de las proteinquinasas. Mientras las proteinquinasas, como su nombre lo dice, quinasas, van a fosforilar, las fosfatasas también, como su nombre lo dice, van a remover grupos fosfato, la acción opuesta. Entonces, la proteína fosfatasa 1 o PP1 va a desfosforilar a la fosforilasa quinasa y al mismo tiempo va a estar también desfosforilando a la glucógeno fosforilasa. Recordemos que la glucógeno fosforilasa fosforilada estaba en su estado, era en su forma A, un estado activo. Desfosforilada está es glucógeno fosforilasa B inactiva. Mientras que la fosforilasa quinasa en su estado, en su forma fosforilada, va a estar inactiva y en su forma desfosforilada va a estar activa. Entonces, al desfosforilar a la desfosforilasa quinasa, la activa. Al desfosforilar a la glucógeno fosforilasa, la inactiva. Por consiguiente, va a inactivarnos la degradación del glucógeno, porque la glucógeno fosforilasa está inactiva, y nos va a activar a la síntesis de este glucógeno, al desfosforilar a la glucógeno sintasa, ¿no? Y convirtiéndola en su forma activa, la forma A. Y esto nos va a activar la síntesis, ¿no? Entonces vemos acá, tenemos la insulina va a desencadenar esta cascada de señalización, va a activar receptores de tirosina quinasa, vamos a ver que esto va a hacer que se active la proteína fosfatasa 1, al activarse la proteína fosfatasa 1 lo que va a hacer es que vamos a tener una desfosforilación de la glucógeno sintasa, lo que la va a activar, pero vamos a tener también una desfosforilación de la glucógeno fosforilasa que la va a inactivar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Principalmente qué hormonas regulan cada una de estos estados fisiológicos, ¿no? En uno va a ser el glucagón y, por ejemplo, la adrenalina o la epinefrina. Y en esta va a ser la insulina. Y también tenemos que darnos cuenta de que predomina la síntesis de glucógeno cuando tenemos un estado en el cual hay niveles elevados de glucosa en sangre. Y va a predominar la degradación de glucógeno cuando tenemos un estado de ayuno o un estado de ejercicio donde necesitamos mucha energía y no tenemos suficiente. ¿Qué otra diferencia? Vamos a ver que mientras la insulina activa la proteína fosfatasa 1, el glucagón y la adrenalina lo que van a hacer es que nos van a activar a la proteína quinasa A mediante el AMP cíclico. Igualmente siempre se activan cascadas de señalización, cascadas enzimáticas. Y la principal diferencia aquí, proteína fosfatasa 1 va a desfosforilar, mientras que la proteína quinasa A lo que va a hacer es fosforilarnos, ¿no? Y ya de ahí vamos, dependiendo de qué enzima fosforila, qué enzima desfosforila, es que vamos a tener un estado activo o un estado inactivo. ¿Queda claro hasta aquí la regulación recíproca? Ok.
Y vamos a ver que también hay un mecanismo de regulación que es propio del hígado, ¿no? Y este está dado por la glucosa, concentraciones de glucosa. Vamos a tener que la glucosa va a entrar al hepatocito, a las células del hígado, y se va a unir a la fosforilasa A y la va a inactivar, es decir, la va a cambiar su conformación a la forma T, que es la forma inactiva, ¿no? Que, si se recuerdan, es lo que vimos en este esquema de acá, que la glucosa se unía a la fosforilasa A y catalizaba su cambio de conformación de un estado R activo a un estado T inactivo. Entonces, al entrar la fosforilasa A en un estado, una conformación T que es inactiva, recuerdan que liberaba exponía sus grupos fosfato y los hacía susceptibles a que los degradaran. ¿Qué enzima, qué molécula es la que nos va a degradar estos grupos fosfato? Es la proteína fosfatasa 1, la PP1. Entonces, la PP1 va a venir y va a desfosforilar a la glucógeno fosforilasa A, y al desfosforilarla la transforma en glucógeno fosforilasa B. Al estar como glucógeno fosforilasa B, vamos a ver que la proteína fosfatasa 1 va a estar unida a la fosforilasa A y la va a mantener inmóvil, ¿no? Y cuando ya la proteína fosforilasa 1 la transforme de fosforilasa A a fosforilasa B, se va a liberar la proteína fosforilasa 1, la PP1. Se libera y al liberarse va a desfosforilar también a la glucógeno sintasa B, por lo que la va a activar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí inactiva lo que sería la degradación y activa la síntesis al mismo tiempo. Es, digamos, lo que pasa más a detalle en cuando predomina el estado de la síntesis de glucógeno, ¿no? Entonces, repasemos. ¿Qué pasa? Ingresa la glucosa al hepatocito, se va a unir a la fosforilasa A y va a catalizar un cambio de conformación de su estado R activo a un estado T inactivo. En su estado T inactivo se van a exponer los grupos fosfato de la fosforilasa A. Al estar expuestos los grupos fosfato de la fosforilasa A, se va a poder unir a ella esta PP1, proteína fosfatasa 1. Y al estar unida, la va a mantener inmóvil y retenida. Y va a hidrolizar sus enlaces, sus grupos funcionales fosfato. Al hidrolizar sus grupos funcionales fosfato, la va a convertir en una fosforilasa B, que es esta. Y si recordamos, la fosforilasa B es inactiva. Y ya se libera lo que sería la PP1, ¿no? Y ya la PP1 liberada, que ya inactivó a la glucógeno fosforilasa y por lo tanto ya inactivó la degradación de glucógeno, va a venir y ahora va a potenciar y va a activar la síntesis de glucógeno. ¿Cómo lo va a hacer? Está libre y va a catalizar la desfosforilación de la glucógeno sintasa B. Recordemos que la glucógeno sintasa B en su forma fosforilada es inactiva y en su forma desfosforilada es activa. Se transforma en glucógeno sintasa A. Entonces, la proteína fosfatasa 1 nos va a catalizar esta desfosforilación y nos va a activar a la glucógeno sintasa para activar así la síntesis de glucógeno. Entonces, nuevamente vemos que no solamente se regula una de las vías a nivel de, digamos, de apagarla, sino que al mismo tiempo, mientras estamos inhibiendo una vía, estamos apagando una vía, activamos la otra, aumentamos la actividad en la otra vía. Siempre se están regulando al mismo tiempo. No regulamos solo una de las dos, sino que las regulamos para que una esté activa y la otra esté funcionando a la mayor velocidad posible. Y vamos a ver que hay un retraso físico, porque va a haber más unidades de glucógeno fosforilasa de las que hay de glucógeno sintasa. Entonces, este retraso lo que nos va a garantizar es que la síntesis de glucógeno comience únicamente después de que ya
toda la degradación se haya detenido por completo. ¿Qué quiere decir esto? La PP1 se va a tardar bastante en ir inactivando las glucógeno-fosforilasas, porque va a haber muchas glucógeno-fosforilasas y va a haber muy poca glucógeno sintasa. Entonces, esto nos va a permitir que la síntesis no vaya a empezar cuando todavía haya degradación, o sea, no vaya a haber un choque, digamos, entre estas, no se vayan a así como a solapar estas dos rutas, sino que la síntesis no va a empezar hasta que no se detenga por completo la degradación. Y así evitamos un ciclo fútil, ¿no? O sea, evitamos que lo que estamos degradando se esté nuevamente convirtiendo en glucógeno. ¿Queda claro hasta acá el mecanismo de regulación recíproca? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que son ciertas enfermedades del almacenamiento del glucógeno. Porque, como vimos también con las rutas de la glucosa, hay ciertas deficiencias enzimáticas que nos van a derivar en enfermedades metabólicas. Y se llaman enfermedades metabólicas porque están alterando el metabolismo de los carbohidratos en estas células, ¿no? Y esto generalmente nos provoca acumulación de metabolitos, ¿no? Entonces, tenemos la enfermedad de von Gierke, que es en la cual el hígado va a carecer de glucosa 6-fosfatasa. Recordemos que la glucosa 6-fosfatasa era la que nos hidrolizaba el enlace de la glucosa 6-fosfato para transformarla en glucosa, y que esta glucosa en el hígado pudiera ser transportada a la sangre y luego ser llevada a los tejidos que la necesitaran. Entonces, al nosotros carecer de glucosa 6-fosfatasa, no se va a poder dar esta conversión, o sea, el hígado no va a poder exportar glucosa a la sangre. ¿Y qué nos va a producir esto? Un estado general de hipoglucemia. Hipoglucemia son niveles bajos de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no se está formando glucosa y esta glucosa no se puede transportar a la sangre para ser transportada a otros tejidos. Y vamos a tener obviamente un exceso de glucosa 6-fosfato, porque esta glucosa 6-fosfato no se va a poder estar transformando en glucosa y se va a estar acumulando. Entonces, esta acumulación de glucosa 6-fosfato nos va a producir niveles elevados de piruvato, porque la glucosa 6-fosfato va a estar entrando toda en la glucólisis. Y al estar entrando toda en la glucólisis, nos va a acumular este piruvato. Y en el músculo nos va a acumular lo que sería el lactato. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener una acumulación de ambos metabolitos, piruvato y lactato, en la sangre. Ahora vamos a ver otra enfermedad, que es la enfermedad de Pompe. Esta es una carencia de la alfa 1,4 glicosidasa. Esta lo que nos va a inactivar es una enzima que nos va a inactivar lo que es la degradación del glucógeno. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener unos lisosomas que van a estar acumulando mucho glucógeno. Y luego tenemos la enfermedad de Cori, que aquí la enzima que va a estar carente va a ser la enzima desramificante. Recordamos que esta enzima desramificante también es una enzima de la degradación del glucógeno, ¿no? Entonces, no vamos a poder estar utilizando, vamos a poder estar degradando estas ramificaciones, sino que solo vamos a poder estar utilizando las ramificaciones externas que puedan ser fosforiladas por la glucógeno fosforilasa y la ramificación principal, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener un glucógeno que va a ser anormal porque las ramificaciones van a quedar muy cortas, pero no se van a eliminar por completo porque no podemos eliminarlas, no tenemos una enzima que nos quite este enlace alfa 1,6, entonces solo nos va a quedar el glucógeno muy cortito con varios enlaces alfa 1,6, y entonces este glucógeno no es funcional, obviamente, ¿no? Y vamos a tener también la última enfermedad que vamos a ver hoy, que es la enfermedad de McArdle, y esta enfermedad es una ausencia total de la actividad de la glucógeno fosforilasa en el músculo. Recordemos, glucógeno fosforilasa enzima de la degradación del glucógeno. Entonces, no vamos a tener en el músculo, no vamos a poder utilizar estas reservas de glucógeno y no vamos a poder tener esta energía que necesitamos para el ejercicio intenso, el ejercicio vigoroso. Entonces estas personas no pueden realizar esfuerzos físicos muy fuertes porque no pueden movilizar estas reservas de glucógeno, entonces el músculo se queda sin energía, digamos, ¿no?
y va a haber una menor tasa de la glucólisis y se va a acumular menos lactato. Porque no se está movilizando el glucógeno no se va a transformar en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato no va a poder ingresar en la glucólisis. Entonces tampoco se va a acumular piruvato ni se va a transformar el piruvato en lactato, ¿no? Entonces, estas serían 4 de las enfermedades principales: enfermedad de von Guericke, ausencia, carencia de glucosa 6-fosfatasa; enfermedad de Pompe, tenemos carencia de la alfa 1,4 glicosidasa, que lo que nos va a hacer es inhibir la degradación de glucógeno, al igual que la enfermedad de Cori, pero por la enzima desramificante; y la enfermedad de McArdle, que lo que va a hacer es que vamos a tener una ausencia de la glucógeno fosfodilasa. También vamos a tener inhibida lo que sería la degradación del glucógeno y nos va a provocar que estas personas no puedan someterse a un esfuerzo físico muy fuerte, porque no van a tener energía para alimentar al músculo. Entonces, hasta aquí llegamos por el tiempo. Voy a terminar de presentar. Y aquí ya terminamos lo que sería la unidad de carbohidratos, la unidad 2. Ya vimos la unidad 1, que es la de bioenergética y de la introducción al metabolismo. Y ahorita terminamos de ver la unidad 2, que es toda la unidad del metabolismo de carbohidratos. Entonces tenemos glucólisis, gluconeogénesis, la glucogenólisis, la glucogenogénesis, la ruta de las pentosas fosfato, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar probablemente en un rato, o quizás mañana, para que así ustedes tengan tiempo de repasar, porque yo sé que esta parte de la regulación del glucógeno es un poco más compleja que la regulación que hemos estado viendo hasta ahorita, porque hay muchas enzimas que están participando al mismo tiempo. Entonces, quizás mañana les comparta por la mañana lo que sería el FORMS de toda la unidad de carbohidratos. Este sí va a ser un poquito más largo, quizás máximo unas 10 preguntas, siempre de verdadero y falso, de opción múltiple, un esquema ahí para interpretar, para que veamos si sí quedó claro todo lo que sería el metabolismo de carbohidratos. Si algo no quedó claro, yo veo que hay alguna pregunta ahí en el FORMS que no quedó muy claro, o ustedes tienen alguna pregunta también, lo podemos repasar en las siguientes clases, que vamos a ver si se harían con grabación, ¿no? Porque mañana habríamos estado iniciando lo que sería la unidad 3, que es la de la respiración oxidativa, el ciclo de Krebs. Y vamos a ver si se haría por grabación o si sería quizás en una clase un fin de semana, ¿no? Pero esto quizás, lo más probable es que sea por grabación, porque si no están todos de acuerdo no puedo dar la clase el fin de semana, ¿no? Porque no tendría sentido. Entonces, yo en un rato voy a subir también la grabación de esta